profesionales de la Universidad de Magallanes organizó un seminario que se denomina Análisis del mercado laboral chileno desde la perspectiva de la cantidad y la calidad en un mundo neoliberal. Y para eso invitó a dos especialistas que están en este momento en nuestro estudio. Quisimos invitarlos para hablar con ellos y con ustedes acerca de economía. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Gracias. Los presento, partiendo por las damas, María Cecilia Cifuentes. Ella es economista, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, magístra en economía y especialista en finanzas públicas y mercado laboral, ¿cierto? Cierto. Bien. Y Marco también es economista, investigador de la Fundación Sol, magíster en políticas de trabajo y relaciones laborales y especialista en educación, pobreza, desigualdad y trabajo. Bien, hablemos. Es harto para hablar de... ¿Cierto? Esos temas son bastante amplios y profundos. Pero bueno, partamos hablando acerca de nuestro contexto. Si vamos a hablar de economía, queremos saber cuál es el escenario sobre el cual estamos pisando. ¿Qué tan mal está la economía mundial a propósito de todas las noticias que nos llegan de la crisis europea? A ver, efectivamente es un escenario que es complejo. Estamos pasando, sobre todo los países desarrollados, están pasando por una situación que no es de fácil solución, que no se soluciona solo con emitir dinero, que es básicamente lo que están haciendo. Necesitan hacer reformas un poco más profundas y eso obviamente a Chile le afecta. Ahora, por otro lado, y un poco contrarrestando ese escenario incierto y negativo, el mundo asiático está bastante mejor, China y hay otros países asiáticos que también están bien, y la región de América Latina también en términos relativos no está en una situación compleja. Entonces es un escenario que desde el punto de vista de países desarrollados, incierto, yo creo que va a ser bastante larga la solución de estos problemas, pero por otro lado, mientras China, y ahí hay obviamente un signo de interrogación, pero mientras China se mantenga firme, la verdad que la situación para la economía chilena no es especialmente preocupante. Marco. Comparto, la economía mundial le está pasando un momento muy duro. Y esto no es de ahora, esto es de hace 4 años por lo menos. Tenemos situaciones como la de España y la de Grecia con tasas de desempleo por sobre el 20%, España 25%. Y personalmente lo que más me preocupa es un poco la tergiversación de la economía, un poco el sinsentido que ha dominado al sistema económico mundial. Más bien parece que la economía se ha transformado en una suerte de sistema muy vinculado a la especulación, a las finanzas, una economía financiera que está superando la economía real. Y eso supuestamente se iba a aprender esa lección después de la crisis de Estados Unidos del año 2008. De hecho, el presidente de Francia en su momento convoca a un conjunto de expertos para tratar de mirar nuevos indicadores para que no nos vuelva a pasar estas crisis enormes. Y creo que no hemos aprendido la lección. Seguimos con un sistema muy desregulado, donde está primando otros intereses. El concepto de economía desde sus orígenes está totalmente superado, está totalmente pasado a llevar, que es administrar la casa y cuidar de que todas las personas puedan cumplir y satisfacer sus necesidades básicas. Yo creo que está siendo un momento de serio debate. Y hay que poner mucha atención. Chile es un país donde hasta el momento no ha resultado afectado mayormente. Siempre hay que ser cuidadoso porque hay algunos indicadores que vienen dando alguna señal, como el de producción industrial, pero yo creo que hay que estar muy atento a lo que va a pasar a fines de este año y el próximo. ¿Qué pasó con ese índice de producción industrial? Hay una pequeña disminución cuando uno compara 12 meses. Todos los otros indicadores, comercio al por menor, minería, están subiendo, pero hay una pequeña señal de alerta que yo creo que hay que ser cuidadoso y estar atento de cómo va a trasladarse a la economía real chilena, qué va a pasar posteriormente con las cifras de crecimiento económico, con las cifras de empleo, y siempre hay que estar atento con los indicadores de inflación, cómo van cambiando el aumento o la disminución de los precios. Imagino que más adelante vamos a profundizar un poco en esta reflexión acerca de si estamos más fundados en la riqueza que en la especulación y eso que habla, de qué ser humano habla. Pero me gustaría que profundizáramos un poco, tal vez ahora, en la situación de China. Tú mencionabas, Cecilia, que es una situación relativamente saludable. Entiendo que están pasando por una transición en lo político que se va a reflejar obviamente en lo económico y que también ya hay algunas críticas respecto de que debería liberalizarse más. Me imagino que los que están haciendo negocios siempre tienen más urgencia que los que están decidiendo las normas.
Y además también se habla de un Estados Unidos que tal vez no esté en su mejor momento. Cito un documento de la ONU, Perspectivas Económicas Mundiales para 2012 y 2013, que dice que efectivamente se viene una nueva recesión. Cecilia. A ver, la situación de China es verdad que es una situación compleja en el sentido de que ellos necesariamente tienen que pasar por una transición en varios aspectos. La economía china ha crecido por 30 años a una tasa de 10%, cosa que al menos en el siglo XX y lo que va del XXI, ningún país ha logrado un récord de ese tipo. Esa situación es bastante insostenible por varios elementos que se dan ahí. De partida hay un problema de envejecimiento de la población, las tasas de ahorro que son de más de 50% en China van a caer. China tiene que, y aquí hay paradojas muy curiosas, es una economía supuestamente comunista, pero por la estructura que tiene, es una economía que subsidia al capital en vez de al trabajo, lo que genera un problema de sobreinversión y los beneficios finalmente del crecimiento chino llegan más al resto del mundo que a la propia China. Y eso tiene que llevar a una transición en que el consumo crezca más, en que los salarios participen en mayor parte del producto, y eso va a significar como contrapartida que la economía china va a crecer menos de lo que está creciendo. Uno podría pensar que crecer al 10% es casi más de lo, o sea, es más de lo deseable al final. Y esa transición de crecer al 10 a crecer a un ritmo más normal podría generar conflictos, podría generar problemas políticos. Esa transición es la que yo al menos le pongo un signo de interrogación, porque hay un tema. China no se puede liberalizar políticamente porque podría pasar lo mismo que pasó con la Unión Soviética, podría desmembrarse, hay mucha diversidad en China. Entonces hay un tema ahí que hay que monitorear bien de cerca. Para nosotros China es muy relevante y que tiene mucha incertidumbre. Y la situación de Estados Unidos tiene este problema fiscal, que más que ser un problema fiscal es un problema político, de que se tengan que poner de acuerdo los dos partidos políticos de cómo resolver el déficit en el fondo. ¿Qué parte va a ser alza de impuestos? ¿Qué parte va a ser reducción de gasto? Yo me imagino, y lo razonable apunta a eso, que van a lograr un acuerdo. O sea, llegar a lo que se llama este abismo fiscal y no llegar a acuerdo es un poco como dispararse en los pies. Entonces yo me imagino que van a llegar a acuerdo. La situación de Estados Unidos, si bien se percibe muy compleja, a mi juicio es menos complicada que la que tienen algunos países europeos. Y si hacen lo que tienen que hacer en términos de impuestos y de recortes de gasto, es una economía que debería salir de la situación en que está. Y se vería en todo caso superada por la China. También he escuchado algunas informaciones que dicen que dentro de pocos años más China pasaría a ser primera potencia, dejando en segundo lugar. Sí, va a ser primera potencia China de todas maneras. Tiene 1.300 millones de habitantes, Estados Unidos tiene un poco más de 300. O sea, China va a ser la primera economía del mundo. Y de hecho fue la primera economía del mundo durante toda la historia. Solo después de la revolución industrial, China perdió el lugar que ocupaba. Ahora, han salido informaciones que eso ocurre en 4 años más, es imposible. Los cálculos que yo he hecho hablan de que China va a ser la primera economía del mundo alrededor de 20 años más, algo así. Pero debería ser la primera economía del mundo y en un plazo más largo aún, India va a ser la segunda economía del mundo también. O sea, en un plazo que a lo mejor nos va a tocar ya como abuelito, Estados Unidos no va a ser la primera potencia mundial. ¿Cuánto ha cambiado el mundo, vamos a decir? Sí. Marco. China pasa a ser un referente por su peso en la economía mundial, por las características que explicaba Cecilia. Ahora tenemos a la 5ª generación de la dinastía que va a gobernar en este cambio que se hace en temas políticos. Y es interesante porque Estados Unidos en los años 80 representaba por lejos, era la mayor economía a nivel mundial, y hoy día es el 19% del PIB mundial, del Producto Interno Bruto. Todo lo que se produce en el mundo, Estados Unidos pesa un 19% y China está entre un 3, un 13,5%. Comparto de que esto no va a ocurrir en 4 años más, de que China va a alcanzar a Estados Unidos, pero está bastante cerca. La relación de Chile con estos dos países es bastante importante. La canasta exportadora chilena está muy vinculada con China y también las importaciones. En Estados Unidos han habido algunos cambios, pero tenemos que estar mirando sin duda lo que ocurre ahí. En Estados Unidos
ocurre un fenómeno que yo creo que no se ha mirado lo suficiente. Está el tema de su déficit fiscal, porque Estados Unidos es un deudor a nivel mundial. Le debe a los países principalmente. Un país que gasta más de sus ingresos, de lo que tiene. Pero las cifras de empleo en Estados Unidos son bien de cuidado. Nosotros en la Fundación seguimos mucho los análisis que hace Joseph Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía. Él dice, cuidado, las cifras de Estados Unidos en estos momentos no son para celebrar la tasa de desempleo, pero ha ido lentamente bajando, situándose en torno al 8% aproximadamente. Estuvo bastante más alta en los 2009, 2010. Pero lo que hay detrás de esas bajas, la disminución de la tasa de desempleo, es el tipo de empleos que se está creando, algo muy parecido de lo que ocurre en Chile. Vamos a conversar más adelante. ¿Qué está pasando a nivel mundial? Que independiente de los indicadores convencionales, que es la señal que nos da, que convoca Sarkozy, el presidente de Francia, en el año 2008, dice, por favor, empezamos a mirar otros indicadores. De repente, esta idea de que crecer da lo mismo como, y crecer 10, 9% es mejor que 7, porque 9 es mayor que 7, uno ahora empieza a decir depende del tipo de crecimiento. Porque yo puedo crecer de manera sostenida, pero explotando el medio ambiente, pagando bajos salarios, ¿cierto? Sin tener una política clara hacia dónde quiero llegar. Y no es lo mismo un país que quizás lo va haciendo un poco más lento, pero lo va haciendo bien, más equitativamente, con mayor participación, con más sustentabilidad. Por lo mismo hay que mirar el caso chino. China tiene una contradicción importante entre su ideario político comunista, como decía Cecilia, y su manera de entender el mercado. Y en Estados Unidos, sin duda, que es un país que se parece bastante al caso chileno, hay que monitorear no solo los indicadores, sino el contenido de su economía. Yo creo que sería interesante empezar a tener debates, por ejemplo, partiendo a nivel nacional, con el contenido de nuestros indicadores y el contenido de los indicadores a nivel mundial. ¿Qué pasa con esta figura de modelo que han representado los países desarrollados para Chile, cuando ve uno que esos países desarrollados han entrado en seria crisis de desempleo? Se está hablando de un 9%, pero se sabe que siempre hay una cifra oscura que debe aumentarla tal vez a 2 dígitos. Se supone que eran países que lo hacían bien y Chile miraba a eso. ¿Qué pasa ahora con el modelo entonces en este nuevo escenario? Yo creo que ese es un debate bien profundo. La comunicación, la información que llega al país principalmente es aquella que dice que los estados de bienestar, donde no tenemos claro qué significa un estado de bienestar, están pasando un momento complicado o han fracasado, entendiendo que un Estado que asegura derechos básicos a las personas no es un modelo a seguir. Y se coloca el caso español, el caso italiano, los países más complicados, está Grecia, está bien complicado Portugal, etc. Yo creo que el debate es un debate que no es muy productivo, intelectualmente tampoco es de muy alto nivel, porque finalmente nos volvemos a situar en una esfera de un polo o el otro. Estamos en Chile acostumbrados a hablar sobre una lógica de mercado bastante a ultranza, donde la alternativa a un estado de bienestar es un dejar hacer, un orden espontáneo, un mercado que se autorregula, donde suponemos que las personas todos tienen la misma información y pueden competir en igualdad de condiciones. Pero sin duda que hay otros esquemas. Está, por ejemplo, los países nórdicos, que no han tenido el mismo impacto, por ejemplo, con lo que ha ocurrido en España, en Italia y en otros países. Pero creo que la discusión es un poco más profunda y tiene que ver con esta idea de qué entendemos por economía. Cuando uno analiza en profundidad y ve los datos de deuda pública, por ejemplo, del gobierno español, y ve la relación del Banco Central Europeo, que es quien le presta plata al gobierno español, al griego, cuando tienen que salir de este ahogo que están teniendo, parece bastante extraño que, por ejemplo, el Banco Central Europeo no le preste directamente al gobierno español, sino a los bancos privados, a una tasa de un 1%, y estos bancos privados le prestan a los gobiernos a través de la emisión de deuda al 6%. Entonces, lo que podría ser un déficit fiscal, por ejemplo, de un 14% del producto, termina siendo un 90%. Y por otro lado, hay que ser muy puntilloso y observar qué está ocurriendo con los sistemas impositivos en estos países. Cuando uno ve en detalle qué está ocurriendo en España, en Italia, en Grecia, los más ricos dejaron de pagar impuestos. ¿Qué es impositivo? El sistema tributario. Perfecto. El sistema tributario, los impuestos que se pagan. Los más ricos han dejado de pagar impuestos. Hay una serie de dispositivos que no solo están en esos países, en Chile también los tenemos,
que permitan que las personas que más ingresos generan en términos proporcionales no estén pagando los impuestos que corresponden. ¿Por qué? Porque detrás de esa idea hay una idea de que el impuesto es una especie de robo por parte del Estado. Y la construcción social de entender que un país lo hacemos entre todos y que hay algunas personas que pueden aportar más y otros pueden aportar menos, y otorgar derechos básicos, salud, educación, previsión, es algo que tiene que estar en discusión, tiene que estar en debate. Y es importante que cualquier país lo piense. Seguramente Cecilia tiene una opinión distinta a la mía, pero yo creo que no debatirlo y no ponerlo sobre la mesa es algo que nos ha hecho mucho daño en el caso chileno, y al menos en Europa sí pudieron en algún momento dar ese debate, y ahora tienen un problema, pero que tiene varias aristas. Justamente iba a preguntarle a Cecilia si coincide o difiere. A ver, yo difiero un poco de los orígenes de la crisis en Europa. Si es Estado benefactor o no es Estado benefactor. Efectivamente hay países que tienen un sector público bastante grande en términos de PIB y no tienen crisis, y otros que sí la tienen. Yo creo que se combinan factores un poco distintos. Al final los países que están en problemas, para mí el tema son las cuentas de la cocinera. O sea, son países que vivieron más allá de sus posibilidades. Son países que, dado que enfrentaron un costo de endeudarse muy bajo, dado que no pensaron el tema demográfico que los está afectando, que genera que este Estado benefactor tenga en algún minuto que pagar obligaciones mucho más de las que pensaba que tenía que pagar, pero al final son países que se sintieron más ricos de lo que eran. Para mí es tan simple como eso. O sea, España, Italia, Grecia, Portugal creyeron que eran más ricos que lo que eran, y ahora lo que hay que decirles es, ¿saben qué? En realidad no éramos tan ricos y tenemos que ponernos a trabajar. ¿Y en qué sentido ahí este Estado benefactor o esta política de beneficios perjudica? Que desincentiva el esfuerzo. O sea, en España los estudiantes salían de la universidad y podían tener acceso a un seguro cesantía si no encontraban trabajo desde el minuto que salían de la universidad. ¿Qué hacían los estudiantes españoles? Terminaban su universidad y se iban a viajar a costa del Estado. O sea, ese tipo de estructura de, entre comillas, derechos, no es sostenible. O sea, uno tiene que tener una sociedad en que existan incentivos a la gente a trabajar, porque si queremos disfrutar, en el fondo, tenemos que trabajar. Alguien tiene que pagar las cuentas, en el fondo. Y ese es el problema de incentivos que se genera cuando yo reparto derechos, pero no hay como contrapartida obligaciones. O sea, tiene que la estructura generar incentivos a generar ingresos al final, porque si no es evidente que los gastos van a ser mayores que los ingresos. ¿Y lo que plantea Marco respecto de que los que tienen más paguen más vía tributo? A ver, en Chile hay un impuesto progresivo a la renta que de hecho es bastante progresivo, llegamos a 40%, pero lo que hay es un tipo de estructura tributaria que el objetivo es que los impuestos se paguen por lo que se gasta, más que por lo que se gana. ¿En qué sentido? Para incentivar el ahorro. ¿Por qué? ¿Por qué es importante incentivar el ahorro? Porque los países para crecer necesitan inversión. Recién hablábamos de China, que crece al 10%. China invierte el 45% del producto. En Chile la tasa no llega al 25%. O sea, tenemos tasas de inversión todavía que, si queremos aspirar a crecer al 6%, son insuficientes. Entonces, en ese sentido, necesitamos tener una estructura que genere incentivos a que se genere inversión. La inversión a su vez genera crecimiento, genera empleo. Lo que vamos a mostrar mañana en el seminario, por lo menos para mí, es que la mejor forma de crear empleo es el crecimiento económico, y el empleo es la mejor política social. Entonces necesitamos tener una estructura tributaria que de alguna forma incentive a la gente que tiene ingresos a que esos ingresos, en vez de gastarlos, que si los gasta va a pagar el 40% de impuesto, si los ahorra va a pagar el impuesto que pagan las empresas, en el fondo, porque está generando actividad económica. Y eso a mí me parece que es una estructura tributaria que es apropiada para una economía como la chilena, en que las tasas de ahorro son bastante bajas. Tú mencionabas la imagen de estos países en crisis como los que gastaron más de lo que tenían. ¿Y en qué se parece eso a la situación actual en Chile, donde sí, efectivamente, cuando uno ve que hay fechas importantes, ve también mucho gasto? Aquí mismo en Punta Arenas, por ejemplo, la cantidad de vehículos ha aumentado notoriamente, la cantidad de comercio que había respecto de antes es mucho mayor, y sin embargo todos se pueden sostener. Entonces, hay también en Chile, a propósito del endeudamiento, mayor consumo del que se podría.
Mira, yo creo que, o sea, a nivel agregado los indicadores no muestran en Chile un problema de sobreendeudamiento como tienen los países europeos, a nivel agregado. Ahora, en términos de situaciones particulares se puede dar, y aquí, de hecho yo creo que se ha ido avanzando en ese aspecto, es en temas de que la gente tenga acceso a mejor información cuando adquiere crédito, a que sepa bien qué tasas les están cobrando, que pueda conocer las alternativas y que pueda tener una actitud de endeudamiento más responsable. De hecho, las cifras muestran que se está avanzando en eso, que ha disminuido el número de lo que llaman los plásticos en el fondo, que los niveles de endeudamiento han tendido a disminuir para que no se dé esta situación que a lo mejor a nivel agregado no tenemos, pero puede darse en casos particulares de gente que se vea incentivada a vivir más allá de lo que son sus posibilidades. Marco, ¿qué opinas tú? Dos cosas. Primero, en relación al sistema tributario, yo difiero de Cecilia porque efectivamente tenemos tasas progresivas. O sea, si uno, por ejemplo, se impone por más de 6 millones de pesos, lo que está sobre los 6 millones de pesos paga 40% y así se va construyendo el sistema. Pero Chile tiene algo que es bastante perjudicial a esta altura de la fecha, que es un Fondo de Utilidades Tributables, que es el famoso FUT, que es un mecanismo que permite que los dueños de las empresas, si no retiran las utilidades de la empresa, claro, que ahí eso en tierra de nadie. Nosotros hemos tenido la posibilidad de acercarnos a los fiscalizadores tributarios que nos han explicado en detención este proceso y ellos nos han dicho, por favor, eliminen este mecanismo. Supuestamente era para generar más inversión, más ahorro, pero lo que está sucediendo es que esa plata se está perdiendo. Eso está quedando en una especie de limbo. En algún momento se acumularon 200.000 millones de dólares y en ese limbo operan que las grandes fortunas pueden crear otras sociedades de inversión y esas platas finalmente terminan desviándose a otros lugares. Y es por eso que tenemos casos tan extraños como el caso en relación al comportamiento chileno, como el caso colombiano. Es un país que tiene muchos más grados de inestabilidad que el chileno, más oportunidades porque es un nuevo mercado, pero donde tiene impuestos a las empresas 35%, Chile tiene de 20%, en Colombia no hay FUT, en Chile sí hay FUT, creo que es el único país del mundo donde hay FUT. No hay. Entonces, pero deben ser de los pocos en el mundo. Nosotros hemos hecho un estudio de 50 países y ninguno lo tenía. No sé si tú conoces alguno que... Sí, hay países ¿Cuál que es? lo tienen. Yo no me acuerdo la persona que es, pero son alrededor de 5 países en el mundo que usan este esquema y de hecho hay países, por ejemplo, como Estonia, que eran antes repúblicas de lo que era la Unión Soviética, que han ido a esquemas tributarios muy incentivadores del ahorro y son los países que salieron rápido de la crisis y están creciendo ahora. Pero lo que pasa es que este tipo de experimentos como el que tiene Chile, que lo podrá tener un par de países más, lo que hace es que yo no estoy de acuerdo en esta idea de que hay que aumentar el ahorro, la inversión para crecer. El crecimiento es condición necesaria, pero no es suficiente. Y Chile no ha podido decir eso con fuerza y no ha podido establecer una política de desarrollo clara. En Chile, la política de desarrollo es lo que el mercado va determinando. No hay claridad de hacia dónde queremos llevar a Chile. Entonces, podrán haber países o lugares donde se vive más allá de lo que se pretendía, como comentaba Cecilia, pero primero construyamos un piso. Yo no entiendo que vivir más allá de lo que de las posibilidades sea no tener, por ejemplo, un piso mínimo de educación o salud garantizada como un derecho. Esa discusión todavía está en pañales en Chile. No la hemos podido dar y después no se ha querido dar quizás en los siguientes años. Y yo creo que es muy importante y muy atingente tener este tipo de conversación. A nivel mundial, la ONU está convocando un conjunto experto de distintos países del mundo y el único chileno convocado es Manfred Max-Neff, que fue premio Nobel alternativo de economía y que sin duda no está en el mainstream de la economía porque él tiene una visión más humana, a escala humana. Y yo creo que eso es lo que se viene. Quienes estudiamos economía y vimos los libros de texto y estas curvas de demanda y oferta, donde nos explicaban que todo llegaba a un equilibrio y vemos que detrás, finalmente, cuando uno ve la economía real, esto no termina ocurriendo y hay una serie de desequilibrios y una serie de sufrimientos en las personas. No nos conformamos con esa idea de que el crecimiento sea al norte y después vemos lo que hacemos. O sea, crezcamos y después vemos, aunque crezcamos de mala manera, como decía anteriormente, con bajos salarios, con inequidad, explotando el medio ambiente, después vemos qué se hace y cómo chorrea la cosa. Yo creo que esa es una discusión urgente. Esas condiciones básicas, Cecilia, ¿qué opinas acerca de eso? Porque entiendo que para ti lo primordial es el crecimiento para que se generen empleos. O sea, como política de generación de empleo, el crecimiento es efectivamente la mejor. Yo no digo que
que debe ser el objetivo central de un país. No. O sea, obviamente hay que, para que un mercado funcione, uno de los requisitos es que haya igualdad de oportunidades, para que todos, entre comillas, podamos competir en las mismas condiciones. O sea, no sería lógico hacer competir, no sé, a un maratonista experto con una persona que está en silla de ruedas, obviamente que no. El Estado tiene que asegurar esas condiciones básicas, que es este rol que cumple y que uno podría cuestionar, y en este minuto hay que mejorar la calidad de las políticas públicas, pero salud y educación, yo creo que nadie está cuestionando que no se entregue a la gente de bajo ingreso. Yo sí empiezo a cuestionar un poco cuando se habla que la política social tiene que llegar al 60% de la población, porque me cuesta pensar que el 60% de la población está en silla de ruedas en el fondo, o sea, que el 60% de la población no se las puede arreglar por sí mismo. Entonces, aquí hay un tema con la focalización que para mí es muy relevante, y finalmente también con el hecho de que las personas cuando reciben todas sus necesidades, tienen satisfechas todas sus necesidades, el esfuerzo disminuye, la motivación disminuye. Y eso es negativo al final para el desarrollo de una sociedad, me parece a mí. A mí me parece que es mucho más relevante que las personas, aseguradas ciertas condiciones mínimas, sean capaces de surgir por sus propios medios y no a través de la ayuda del Estado, porque eso genera una sociedad de dependientes del Estado. Y a mí ese esquema de sociedad no me gusta en el fondo. Yo prefiero una sociedad en que se asegure lo mínimo y que después, o sea, es mucho más satisfactorio los logros cuando son logros míos que cuando me los regalaron en el fondo. Y a mí me parece que ese concepto es importante que esté presente en una sociedad. No vamos a agotar este tema acá, sin duda da para debate, pero acercándonos ya hacia el final de esta conversación, quisiera preguntarles respecto de, en todo este escenario, ¿cómo se ve el mercado laboral chileno? ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades? Marco. A ver, a mí me preocupa mucho el debate que tenemos en Chile en torno al mundo del trabajo, más que el mercado del trabajo. Es un debate que es incipiente, que es peligroso. Estamos concentrándonos en la cifra o la tasa de desempleo y el cuántos empleos estamos creando. Inmediatamente para despejar el debate, yo le quiero decir a Cecilia que efectivamente las tendencias son mejores. Y tenemos por un lado al gobierno hablando o defendiendo esto del 1.000.000 de empleos y una tasa de desempleo baja, y a la concertación tratando de boicotear esos indicadores. Nosotros en la Fundación Sol nos citamos en otro punto, porque es un punto de vista técnico. El concepto de tasa de desempleo oficial está totalmente superado, monitorear solo eso. Chile ha cambiado su encuesta de empleo, que es algo técnico, pero es muy importante para quienes nos están escuchando los entiendan. Antes del año 2010, se preguntaba qué estaba haciendo principalmente la persona la semana anterior a la cual fue encuestada. O sea, si una persona, por ejemplo, estudiaba 30 horas y trabajaba 15, principalmente estaba estudiando, y en muchos casos aparecía como que no tenía un empleo o fuera de la fuerza de trabajo. Después del 2010, por recomendaciones internacionales, el cambio está bien hecho, ¿cierto? Porque nos permite hacer un análisis de calidad del empleo. La pregunta es si al menos usted trabajó 1 hora a la semana. Por tanto, todos entendemos que la métrica, ¿cierto?, es mucho más laxa, y no hay que dejar de medir la tasa de desempleo. Y si va bajando es una buena noticia. Lo que hay que hacer es cambiar el análisis. ¿Por qué? Porque aparecen fenómenos que antes no se podían medir con la misma precisión, con la encuesta anterior que ahora se pueden medir, como el fenómeno del subempleo, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo como un sinónimo de precariedad. ¿Qué es el subempleo? Son todas aquellas personas que trabajan jornada parcial, menos de 30 horas a la semana, pueden ser 5, 10, 20, 25, pero de carácter involuntario. O sea, no es que tú, por ejemplo, quieres optar un trabajo de 20 horas porque quieres cuidar a tus hijos, sino porque no encuentres nada mejor, no encuentras más. Entonces, hoy día en Chile tenemos una tasa de desempleo del 6,5%, 529.000 desempleados. Pero tenemos un subempleo de 678.000 personas. Y si uno ajusta la tasa de desempleo, como se recomienda internacionalmente, para tener los dos indicadores en paralelo, por subempleo y por otro fenómeno de desempleo oculto, llegamos cerca de un 12%. Entonces el tema es, por un lado, la serie de tiempo nos dice que estamos mejor porque el país ha crecido los últimos 2 años en torno al 6%, pero si no entendemos qué está pasando con el mundo del trabajo y tenemos un problema de calidad enorme, las políticas no van a ser las adecuadas. Cecilia. Bueno, el punto, o sea, yo comparto que queda mucho por avanzar, y de hecho esto de que ahora nos estemos comparando con la OECD
en todas estas cifras, obviamente muestra las debilidades que todavía tenemos como economía. Pero hay que considerar que dentro de los países de la OECD, Chile es el tercero de ingreso más bajo todavía. Recordemos lo que significan esas siglas. La OECD es la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. La OECD agrupa en general a los países más desarrollados del mundo. Hay 3 países ahí que todavía no entran a la categoría de países desarrollados, que son Chile, Turquía y México. Todo el resto de los países con los que nos comparamos son países de ingreso bastante más alto que el nuestro. Entonces, en general, cuando uno hace esas comparaciones, obviamente en términos de salario mínimo, de otros indicadores, Chile aparece castigado. Y eso lo que ocurre es que todavía estamos en una etapa de desarrollo de $15.000 per cápita y esos países tienen en promedio el doble. Entonces, en ese sentido, obviamente que aquí en Chile existe pobreza, existe indigencia, existen situaciones difíciles. El punto que yo creo relevante, y efectivamente existen cifras de subempleo, lo relevante es que esas cifras están disminuyendo. Para mí ese es el punto, o sea, efectivamente el subempleo es una cifra que parece alta, pero es más baja de lo que era hace 3 años atrás. No es así, los datos no, tú ves los datos y no muestran eso. Depende la tasa con de desempleo qué compares, pero las Chile. cifras que evidencian calidad de empleo muestran que en muchos aspectos, tanto en términos de personas con contrato firmado, de personas que cotizan, de asalariados, que todas esas cifras muestran mejoría en los 3 últimos años. ¿No hay una sola entidad que haga esas mediciones y por eso no llegan a acuerdo ustedes? No, hay una entidad, la información es pública. Claro, pero uno puede contrastar cifras del INE, que a veces se ha hecho este cambio de encuesta que dificulta un poco la comparación histórica. Entonces también se pueden utilizar cifras, por ejemplo, de la Superintendencia de AFP, para ver cómo ha evolucionado el comportamiento de los cotizantes, que en general eso no es empleo precario, porque hay gente que tiene cotizaciones, y el empleo, los cotizantes, el número de cotizantes sube más que el empleo en ese periodo. O sea, la ocupación ha aumentado harto, pero los cotizantes han aumentado más que el empleo. Entonces y otros indicadores así, el número de asalariados también crece más que el total de empleo. Entonces queda mucho por avanzar, pero estamos en un camino de progreso en esos aspectos. Uno piensa, bueno, y esto es mérito del gobierno, ¿qué políticas laborales se han hecho? Yo creo que en ese aspecto no ha habido mucho avance y la clave detrás de estos progresos es que la economía está creciendo. Eso es para mí lo que nos permite ahora estar en cifras mejores de lo que había hace 3 años atrás. Y que crezca también entonces la reflexión y el debate, porque si hablamos de economía, hablamos de qué país somos también, ¿cierto? Muchas gracias por haber venido a esta invitación. No, gracias. Gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos una vez más a conversar acerca ahora de economía, pero siempre pensando en comprender al ser humano desde UMAC TV. Hasta la próxima.